La muerte de un rey debe ser recordada con somnolencia narrada en tonos regios, acompañado de pinturas, himnos, un funeral. La procesión es un legado, pero no este. El rey Carlos I IX de Francia fue coronado monarca de uno de los países más poderosos de Europa. Los reinos murieron de forma tan grotesca. Psicológicamente desechó esa historia. Él mismo retrocedió sus últimos momentos. No se registraron en forma meticulosa. Diarios que fueron borrados deliberadamente. No para preservar su dignidad, sino porque eran demasiado perturbadores para encajar en él. Narrativa de la monarquía para entender por qué. No debes comenzar con la muerte de Charles, pero con el baño de sangre que desató. Mientras aún vivía era el verano de 1572. Carlos tenía 22 años y era un muchacho empujado al trono de un hombre rodeado de las víboras políticas de la corte francesa. Ninguno más venenoso que su propia madre. Catherine de Medici. Francia en ese momento era un reino al borde del abismo. La población está dividida entre el poder, los católicos y los cada vez más vocales, los protestantes conocidos como huguenots, y luego llegó el día de San Bartolomé el 24 de agosto. 1572. Un nombre para siempre empapado en sangre. Bajo la sombra del Palacio del Louvre. Mientras París aún bullía de falsas alarmas. Celebración de una boda real prevista. Unir a católicos y protestantes. Se dieron órdenes que serían transformar la ciudad en un charal. Bajo el sello de Carlos, líderes hugonotes. Debían ser asesinados sus seguidores. Masacraron sin piedad la violencia. Se extendió como un reguero de pólvora, consumiendo no solo París pero las provincias circundantes. Los testigos describieron cuerpos apilados como madera a lo largo del río y el agua misma. Los infantes se tornaron rojos de sangre y fueron desgarrados. De los brazos de la madre los sacerdotes bendijeron soldados antes de salir a cometer lo que hoy se clasificaría como genocidio. Los sonidos de gritos y hierro. Las espadas resonaron por las calles estrechas. Según algunas estimaciones, más de 10.000. Los protestantes fueron asesinados en menos de una semana. Carlos I IX, cuando se le informó de la se dice que el derramamiento de sangre no se rió con alegría, pero con pánico. Había perdido control y luego empezó la tos. Sería fácil pintar a Charles como un tirano monstruoso, un católico sádico, rey ejecutando herejes, pero la verdad, como siempre es más complicado, era un peón. Manipuladas por facciones, asfixiadas por paranoia y acorralado por una madre cuya su brillantez política solo fue igualada por su frialdad emocional. No le importó a Charles. Ordenó la masacre por convicción de que lo hice por miedo. En los días que seguido el estado mental del rey comenzó para desentrañar. No podía dormir. Porque estaba acosado por fantasmas, pero porque estaba obsesionado por el silencio. Repentina ausencia de gritos, la quietud de una ciudad que se había convertido en un cementerio. Comenzó a preguntar obsesivamente a los ministros. ¿Sirvientes? ¿Alguien? ¿Cuántos son? ¿Muerto? ¿Alguien escapó? No lo intentaba. Para terminar el trabajo que le aterrorizaba. Retribución aterrorizada de que una sola sobrevivir a un gran problema podría venir a por él. La noche en que sus aposentos fueron fortificados. La comida fue probada en busca de cartas envenenadas. Quemado antes de leer, no habló con nadie. Sin una daga al alcance de la mano, esto fue. No era un rey al mando, este era un rey. Desenredándose, y luego vino la sangre, no de las víctimas, de su propia garganta. Al principio eran solo ataques de tos. Fiebres inexplicables, pero pronto la tos se volvió violento y se llenó de sangre. Pañuelos con manchas carmesí en la realeza. Los médicos que acostaban a sus hijos estaban desconcertados. Lo llamó consumo, un eufemismo cortés. Por lo que era cada vez más evidente. El rey se estaba pudriendo de adentro hacia afuera.
Si era tuberculosis o algo así. La historia más siniestra no puede ser explicada completamente. Confirma, pero una verdad es innegable, La muerte empezó mucho antes que su corazón. Dejó de latir, empezó en el momento. Dio la orden que condenó. Miles en el momento en que se convirtió en un asesino de su propio pueblo, Charles X. El reinado no terminó con la muerte, se disolvió. Pieza por pieza mientras su mente fracturaba su pulmones llenos de sangre y el peso de la historia presionada contra él como un sudario asfixiante, todavía estaba vivo. Pero su legado ya estaba muerto hacía mucho tiempo. Antes de que sus pulmones comenzaran a llenarse de la mente del rey de sangre, Carlos Sykes tenía ya ha empezado a ahogar a los historiadores a menudo. Eche un vistazo a los años transcurridos entre la St. La masacre del día de San Bartolomé y la de Carlos. La muerte como si no hubiera nada más que enfermedad. Y se desvaneció, pero ese vacío se llenó con algo más oscuro que la enfermedad. Estaba lleno de locura que se arrastraba lentamente. Locura íntima del tipo que no llegan entre truenos y susurros. El tipo que se come a un hombre en silencio en las horas en las que nadie está mirando en él. Meses después de la masacre de Charles. Dejó de dormir discos contemporáneos. Según el informe de la Casa Real. Se quedaba despierto durante días seguidos. Paseando por los pisos de sus aposentos en un estado similar al de la traducción cuando dormía. No era tranquilo, sus gritos podían ser. Se oyó al menos en los pasillos del palacio. Una vez, según se informa, un sirviente irrumpió en su habitación pensando que había entrado un asesino. Solo para encontrar al rey retorciéndose en su propia cama, ojos bien abiertos, brazos agitados. Ahogándose con su propia saliva, rogando sin ser visto. Figuras para detener los cuchillos de los cursos eran reales, pero no estaban en la habitación. Estaban en su memoria, en los callejones de París, en las gargantas del muerto Charles. Comenzó a alucinar y vio fantasmas Se oyeron sollozos en el banquete de la corte. Chimenea. Varios asistentes testificaron que el rey hablaría con la gente que no estaban allí, a veces susurrando disculpas, otras veces gritando órdenes a enemigos invisibles en uno grabado. En alguna ocasión intentó excomulgar a su propio reflejo gritando a un pulido espejo de plata hasta que se hizo añicos bajo la empuñadura de su daga la real. Los médicos etiquetaron su condición melancolía, término del siglo XVI, para trastorno mental profundo, un término general. Diagnóstico que apenas rozó la superficie de lo que estaba sucediendo hoy. Los psicólogos modernos podrían llamarlo trastorno de estrés postraumático con rasgos psicóticos graves, pero Charles. El sufrimiento no era privado, era. La Francia política no se limitaba a observar una. El rey declinó, estaba viendo a un rey descomponerse en tiempo real, comenzó a negarse. El abogado no confiaba en sus asesores o cualquiera, ni siquiera su propia madre Catherine de Medi, que una vez había orquestado todo. Aliento de su política a Charles a todos. Estaba tramando algo que las paredes tenían oídos, los pasillos tenían ojos, los sirvientes eran espías, las comidas eran sospechosas, las sábanas lo buscaron por veneno y se detuvo. Mientras se bañaba, habló en medias frases. El cabello le creció salvajemente y sus uñas se volvieron ennegrecido con tinta y sangre. Él lo haría rascarse los brazos hasta que sangraran, murmurando que no podía sacarlo de ahí, siendo ya sea el sudor de la enfermedad o la mancha metafórica de la masacre. Pero lo que más inquietó al tribunal no fue la paranoia, era la forma en que Charles comenzó a obsesionarse con la muerte y no con la suya propia. Pidió leer relatos detallados de ejecuciones, solicitando descripciones de la forma en que se movían los cuerpos, cuánto tiempo las cabezas permaneció consciente después de la decapitación. Cómo se veían los ojos de un hombre en él.
Momento antes de morir, se quedaba mirando fijamente. Horas en dibujos anatómicos según se informa. Trazando las arterias de la garganta con dedos temblorosos escribió poemas sobre cadáveres. Uno de ellos garabateó en un ataque. Y se encontró manchado de vino y sangre. Léelos y déjalos flotar río abajo. Bocas bien abiertas sus extremidades recuerdan. Nada, pero todavía los oigo gritar. Este era un monarca que ya no estaba. Decidió que estaba atormentado por su propio pasado, convirtiendo lentamente su trono en una cripta. El círculo íntimo que rodeaba a Charles empezó a fractura de Catalina de Mética que una vez tuvo. Microgestionó cada aspecto de la vida de su hijo. La regla ahora la mantenía a distancia, ella había visto. Los reyes mueren antes pero nunca así no. Esto crudo no, esto infectado no, esto. Expuesta según rumores judiciales. Comenzó a habilitar habitaciones en otra ala del palacio solo para escapar del hedor. No metafórico sino literal de Charles. La condición estaba empeorando y su cuerpo había. Comenzó a traicionarlo, sus toses entraron. Ataques tan violentos que fueron confundidos con. Desgraciadamente, las sábanas tuvieron que ser cambiadas. 3 veces por noche los sirvientes usaban paños sobre sus caras las peores noches. Llegó cuando Charles se sentaba solo en su escritorio y tomar notas en él. Pergamino, no edictos reales sino páginas de confesiones, de ellas algunas legibles. Otros empapados de tinta y saliva nunca archivada oficialmente. Una criada juró que había visto una página que simplemente lea, no quise que lo hicieran. Morir una y otra vez cientos de veces. Esto no era una locura real en él. Este sentido shakespeariano romantizado. No estaba Lear furioso en la tormenta esta. Fue la desintegración mental de un hombre que no podía olvidar lo que había hecho. Y aún así no le permitieron morir. Sin embargo, Francia necesitaba un rey, incluso uno que estaba desmoronando, incluso a uno que se desangraba en su propia ropa, incluso uno que niños muertos alucinados en espejos. Porque mientras su cuerpo se desplomaba y su mente estaba deteriorando su poder, y su título permaneció intacto, y así cerraron las puertas y silenciaron el ruido. Gritos ajustaron las cortinas y fingieron que el rey todavía estaba vivo. A principios de 1574, el rey Carlos I, 9 de Francia, ya no se parecía a un rey ni incluso un hombre, el niño que una vez había desfilado por los jardines de Fontainebleau. Armadura brillante flanqueada por músicos y la nobleza ahora se arrastraba a través de la oscuridad. Pasillos que escupen hilos de sangre. Apenas podía mantenerse en pie. Conviértete en una figura de susurros, una sombra en su propio palacio. El monarca ya no dictaminó, que simplemente filtró la vida lentamente. Violentamente y a la vista de un tribunal. Demasiado aterrorizado para reconocer lo que estaba sucediendo. Sucediendo lo que comenzó como paranoia por estrés. Y la alucinación pronto hizo metástasis en algo mucho más físico, sus pulmones. Devastado por meses de tos violenta. Había comenzado a sangrar una vez pálido. La piel adquirió un tono grisáceo enfermizo, modelado con moretones que aparecieron espontáneamente a lo largo de su columna vertebral y costillas. Sus dedos temblaban incontrolablemente. Los dientes se aflojaron y luego se cayeron. Médicos desesperados por asignarle un nombre a su condición la llamaban tisis, pero Charles no solo se estaba consumiendo. Se estaba descomponiendo vivo. En la primavera, su cuerpo comenzó a emitir un olor necrótico penetrante, que ningún perfume podría enmascarar. El lino empapado tuvo que pasar con sudor y sangre. Se retiraron las alfombras quemadas diariamente. Cortinas abiertas para dejar pasar la brisa. Llevar el hedor de la putrefacción. La realeza sale al aire en París, doncellas y los sirvientes comenzaron a desmayarse varias veces. Solicitaron reasignación a quienes permaneció y lo hizo bajo presión silenciosa.
Sus salarios se duplicaron como pago por riesgo. El rey no moría en silencio. El declive llegó con el sonido y fue. Testigos horrorosos informaron que el agua estaba mojada. Los traqueteos de su aliento que resonó en los pasillos de piedra interrumpidos por toses profundas y espasmódicas que sonaban como gritos en la noche. El palacio se llenó con el ruido de un hombre intentando y al no poder mantener su cuerpo unido todo el tiempo. Cada espasmo, cada temblor parecía para Charles una forma de castigo. La masacre nunca lo abandonó ni por un segundo. A veces, durante horas, gritaba los nombres de víctimas hugonotes en medio de la nombres de la noche que solo él podía oír en otros. Rogó a enemigos invisibles que lo hicieran. Rápido supo que se estaba muriendo la pregunta. Lo único que sabía era cuánto tiempo tomaría y cómo. Gran parte de él quedaría según los registros de Gene Daffin, un médico. En la Casa Real, Carlos comenzó a experimentar alucinaciones auditivas. Tan vívido que una vez se arrojó desde su cama para escapar de lo que creía que era una turba de protestantes entrando por la puerta. La ventana en realidad era una brisa. Mientras el tapiz crujía en su mente, era la retribución hecha carne. Los sirvientes tomaron dando palmaditas en las paredes con cojines después de que él estrelló una copa de oro contra él. Piedra en un ataque de confusión y rabia. Él se cortó la palma de la mano, según se informa. Llorando no es suficiente, no es suficiente. Un miembro de la corte que nunca se identificaron por escrito y reclamaron que Charles una vez recurrió a ellos en medio de la noche y susurró: está dentro. Ahora la sangre nunca se detiene. Pero no fue solo su mente la que lo traicionó. En marzo, Charles comenzó a vomitar sangre. No flexiones las pintas después de casi cada comida. Perdió peso tan rápido que su realeza. Las túnicas tenían que estar unidas con alfileres para poder. Permanecen sobre sus hombros sus pómulos. Sobresalían hacia adelante como cuchillas debajo. Piel fina como un pergamino, su voz bajó a un susurro áspero. Sus ojos, una vez azules como el hielo y afilado con el cálculo, se volvió rojo. Bordeado y desenfocado como si estuviera ya mirando algo más allá de la mundo mortal. Pasó la mayor parte de su vida final semanas confinado a una cama individual en una cámara con cortinas muy pesadas que apestaba a podredumbre y vendas empapadas en vinagre. La luz del sol, cuando llegaba, parecía hacerle daño. Pidió que se bloqueara él. La vida en el mundo exterior se había convertido en algo insoportable y luego empezó a sangrar. De sus encías, de su nariz, de su oído, su cuerpo se había convertido en una presa que fallaba, goteando sangre de cada costura débil. Los médicos reales no pudieron detenerla. El sangrado se convirtió en medidas desesperadas. Ventosas purgando, sangrándolo aún más. Un intento distorsionado de equilibrar. Nada de esto funcionó, de hecho aceleró él. Declinaba cada vez que lo tocaban. Parecía volver un poco menos humano. Como si el cuerpo se estuviera retirando célula por célula. Celda de la vergüenza que albergaba. Los cortesanos que lo rodeaban ya no hablaban en. Las conversaciones a voces completas se convirtieron. Las órdenes murmuradas eran susurradas por los sirvientes. De puntillas, incluso las enfermeras no se atrevieron a llorar. Cuando se alejaron de su cama, no porque no estaban de duelo, sino porque tenían miedo de despertarlo de lo que un poco de calma aún pudo encontrar Charles. El noveno no estaba inconsciente, estaba completamente inconsciente. Consciente hasta el final. Su mente parpadeó. Dentro y fuera de la coherencia como una vela en el viento, pero cuando hablaba era a menudo solo uno palabra y sin embargo no había ningún sacerdote al lado. No le dieron absolución porque Charles no se estaba preparando para una muerte como la que él era. Soportando un castigo. Los muros de la loba absorbió todo el olor y el sonido
El lento desenlace de un rey cuyo cuerpo se había convertido en un campo de batalla entre la culpa y la decadencia. No era una enfermedad, era una. Calculando que hay muertes que definen una legado y luego hay muertes así que grotesco, tan fundamentalmente inhumano que incluso el legado se niega a retenerlos. Charles. Las últimas horas de 9 cayeron en el último categoría. Ningún cronista real escribió él toda la verdad, no porque no lo hicieron presenciarlo, pero porque lo que vieron no se podía permitir que existiera en el papel. Francia necesitaba memoria, no una pesadilla. Rey no un cadáver, un hombre no un lamento. Cáscara ahogándose en su propia sangre. La fecha era el 30 de mayo. 1574. Afuera el sol estaba amaneciendo. París por dentro, envuelto en terciopelo oscuro. Cámara de la muerte en la que entraba el niño rey. Las convulsiones finales de una muerte que nadie se atrevió a nombrar a los pocos testigos permitidos. En el interior se describe una escena que se asemeja a el triaje en el campo de batalla. Es más que una vigilia real. La cama estaba empapada, no manchada, empapada. Las sábanas tenían que ser reemplazadas cada pocos días. Horas, no solo por comodidad sino porque se volvieron pesados con sangre y flemas. Sudar y, sin embargo, Charles a menudo se negaba. Dejar que se los lleven, que se quede, dijo. Según se informa, susurró, déjalo ver. Ya no se parecía al monarca de Francia. Su rostro estaba ahuecado, sus labios se agrietó y descolorió su cuerpo. Se contraía constantemente como si algo en el interior estaban tratando de escapar alrededor de su boca. Una mancha permanente de sangre seca y fresca capa como barniz sus ojos. Ya no se centraban en los rostros, sino que se lanzaban constantemente hacia las esquinas, hacia él. Puerta, hacia el techo, como si esperando que se emita un veredicto en esos casos. Horas finales. Los sonidos que hacía ya no se parecían al habla, estaban medio borrachos. Jadeos, gruñidos animales, chillidos repentinos que atravesó el aire pesado y envió sirvientes saliendo a trompicones entre lágrimas, según uno de ellos. Anónimo Cordier. Charles habló sin voz y lloró sin lágrimas, y sin embargo él estaba completamente consciente, un médico y solo uno registrado en su diario privado. Que Carlos IX comenzó a sangrar de los ojos durante la última noche de su vida no está confirmada por registros oficiales. Pero el hombre, un tribunal respetado. El médico describió haber visto riachuelos delgados de sangre se filtran por los lados de la. El rostro del rey parecía como si llorara. Vasijas rotas. Era una parodia grotesca de dolor realizado no por el alma sino por el propio cuerpo, un cuerpo que tenía. Finalmente decidí confesar en un momento. En la noche, Charles intentó ponerse de pie. Sus piernas se derrumbaron bajo él. Huesos demasiado frágiles, músculos demasiado desgastados. Él cayó al suelo y les rogó que no lo hicieran. Levántalo, déjame acostarme con los demás, dijo. Murmuró, estoy entre ellos ahora. Ya sea. Se refería a los gigantes muertos. Antepasados de los reyes o las sombras en él. En los rincones de su habitación nadie preguntó a nadie. Se atrevió al borde de la habitación con su madre. Permaneció en silencio Catalina de Mética una vez. La mujer más poderosa de Francia ahora. Vio morir a su hijo con una expresión. Tallado en piedra, sin lágrimas ni ballenas ni. Susurró oraciones porque había visto la muerte. Antes de diseñarlo, incluso, pero esto. Fue una monstruosidad, un colapso no solo de carne pero de monarquía. Esto no era una lecho de muerte, fue una advertencia al amanecer. Charles comenzó a vomitar sangre. Tan violentamente que él. Los guardaespaldas se alejaron sin poder observar. Su pecho se convulsionaba y subía y bajaba con cada movimiento. Espasmo, el sonido de la sangre golpeando la piedra. Pisos audibles debajo de los gritos. Las enfermeras se apresuraron a limpiarlo, resbalándose.
El piso mojado. Nadie habló a las 9 de la mañana. El cuerpo del rey comenzó lo que un médico descrito como sistémico catastrófico. Colapsó, su piel se volvió cenicienta, su dedos curvados. Encerrado involuntariamente en contorsionado posiciones como si estuvieran arañando algo. Sin verlo, sus ojos se pusieron en blanco y su mandíbula se echó hacia atrás. Apretado y luego silencio, pero no muerte. Se quedó allí 3 horas el rey. Permaneció en una especie de tormento suspendido. Su respiración apenas era un susurro, su pulso errático, sus labios se movían como si todavía tratando de decir algo a los que se inclinaron. Close afirmó haber escuchado fragmentos de la oración del perdón es Sanmón, perdona la sangre. Mi gente, y luego a las 12 minutos. Al mediodía el sangrado se detuvo porque el corazón se paró porque el hombre tenía. Finalmente me quedé sin culpa para sangrar allí. No hubo un gran pronunciamiento ni un toque de campana. Campanas sin anuncio desde el balcón. Solo una orden silenciosa de Catherine Seal. La habitación. Lo que vino después fue un borrado. No hubo máscara mortuoria, no se hizo público velatorio del cuerpo sin gran procesión. Por las calles de París su entierro. Se apresuró y apenas susurró su nombre. Corte en las semanas que siguieron a un rey. Había muerto, pero más que eso, un espectáculo. Había ocurrido algo demasiado perturbador para entrar. Los cronistas de los archivos reales eligieron vaguedad con la que escribieron sobre la decadencia de desperdicio de consumo, escribieron alrededor. La verdad, no registraron la sangre. Sábanas empapadas, los gritos, el hedor, el susurros finales, porque ¿qué pasó con el reinado de Carlos I? 9 no fue solo el final de una monarca, fue un colapso de la narrativa. De la dignidad de la idea de que los reyes mueren. Bueno, él había reinado en sangre y en sangre ahogó, y Francia no estaba dispuesta a enfrentar esa verdad. Hizo lo que los tribunales siempre tratan, con horror inconveniente. Lo enterraron, no solo el cuerpo sino el memoria. No olvidaron su muerte ellos. Lo borró la muerte de un rey por lo general. Exige reverencia no solo por el hombre. Pero para el mito los funerales se convierten en actuaciones, los cadáveres se convierten en reliquias. Los historiadores se convierten en poetas, pero cuando Charles el 9 de Francia murió, el mundo lo hizo. No se inclinó, no lloró, miró hacia otro lado. Porque algunas muertes no se recuerdan. Se gestionan en los días inmediatos. Tras su muerte, Catherine de Medici actuó con rapidez, no había tiempo para. El dolor no deja lugar para la reflexión, el horror que se había desarrollado a puerta cerrada. No se podía permitir que manchara él. ¿Monarquía? ¿Qué le había pasado a Carlos? El desenlace psicológico de la desintegración física, el espectáculo de un rey gritando por perdón mientras sangraba de los ojos, tenía que desaparecer. Ella ordenó que se sellaran sus aposentos. Se quemaron las sábanas y el colchón. Deseché el piso manchado y lo fregué con vinagre y lima hasta que la piedra en sí mismo se quebró. Su cuerpo ya hinchado y tieso fue envuelto sin ceremonia, sin embalsamamiento, sin retrato, sin semejanza. En cera no habría muerte real. La máscara es una tradición casi universal entre monarcas de Europa, porque esto no era sobre el duelo, se trataba de control. Catalina convocó a sus propagandistas, poetas, oficinistas, pintores, no conmemorar Carlos, pero enterrarlo simbólicamente. Justo cuando los sacerdotes se preparaban para enterrarlo físicamente, el relato oficial de su muerte sería breve, estéril y sobre todo limpio. Pasó su majestad. Pacíficamente se leía después de un largo y enfermedad digna. Ninguna mención de la sangre, no hay mención de los gritos, no mención del rey intentando cavar su clavos en el suelo de piedra, murmurando nombres que nunca habían sido registrados en documentos judiciales. El funeral en sí fue retrasó y luego redujo lo que debería haber sido
sido una majestuosa procesión a través de él. Las calles de París quedaron reducidas a un espacio cerrado. Evento fuera de horario vigilado y concurrido únicamente por nobles y clérigos seleccionados, el pueblo de Francia, especialmente aquellos que todavía susurró sobre el día de San Bartolomé. La masacre no fue invitada a llorar. Fueron invitados a olvidar y lo hicieron. Porque Catherine se aseguró de que ordenó que los retratos de Charles fueran retirado de la corte de las galerías reales. Se ordenó discretamente a los artistas que dejaran de hacerlo, pintando su imagen su nombre cuando mencionado fue seguido inmediatamente por una palabra desafortunada no trágica no. Amado simplemente desafortunado su hermano. Enrique III fue coronado pocas semanas después. Periodo matutino sin gran pausa nacional. La maquinaria de la monarquía siguió su curso como una cinta transportadora rápida, impersonal y despiadado y por la memoria de Henry Charles. No solo era irrelevante, era peligroso. Enrique tenía una nación para unificar las guerras. Luchar contra los nobles para apaciguar a los que no podía. Permitirse el fantasma persistente de un loco hermano sangrante rondando el trono, así que el reinado de Carlos ya era corto. Acortado aún más en la memoria oficial. Los registros se volvieron extrañamente vagos sobre su política, sus discursos, incluso su presencia. En la corte transcurrieron años enteros de su gobierno. Se redujo a frases como el rey consultado o la corona decidió, como si la oficina misma había gobernado, no él. Hombre, fue una desencarnación no solo de la autoridad de Carlos, pero de su existencia. Incluso los clérigos reales eran conocidos por su obsesión. Documentando todo desde el intestino real. Movimientos para soñar, troncos que quedan abiertos. Silencios donde debería haberlos. Las entradas de su cámara de la muerte terminaron en 2 días antes de su muerte, 48 horas completas. Simplemente se omitió como si simplemente lo hubiera hecho. Desapareció y tal vez de alguna manera había. Catherine hizo un último movimiento. Ordenó quemar sus diarios privados. Escritos que una vez habían detallado su culpa, sus alucinaciones, sus confesiones. Se fue hasta la última página, algunos lo creyeron. Era preservar su dignidad, otros creía que era para proteger la corona del peso de su verdad. El borrado fue tan completo que para el siguiente la generación de Carlos I 9 se había convertido en una nota al pie, un nombre entre mejor. Recordaron los reyes la masacre que lo definió, rebautizado como un tumulto suyo. Desglose descartado como problema de salud. Una muerte aterradora reescrita como silenciosa. Reposo, pero el silencio no es inocencia una. La omisión no es absolución del encubrimiento. Fue eficaz y perduró durante siglos. Incluso hoy en día muchos libros de historia no dedican nada más de un párrafo sobre sus últimos días. Pero en ese silencio algo persiste. Sentimiento de incorrección, un registro faltante. Donde una catástrofe humana debería ser una amnesia deliberada orquestada por un. El tribunal estaba demasiado avergonzado para admitir lo que había hecho. Presencié que Carlos I 9 no solo murió. Fue eliminado.